Hola amantes del misterio, en esta ocasión les traigo una historia espeluznante y voy a entrevistar a una amiga que conozco hace muchísimos años y el día de hoy decidió contar la verdad. Su nombre es Ana, la cual conozco hace mucho tiempo y hasta el día de hoy la convencí para contar esta historia, para contar todas las cosas espeluznantes que durante mucho tiempo tuvo que vivir en silencio. Entonces, adelante Ana, quiero que nos cuentes un poco de quién eres y de tu vida. Bueno, mi nombre es Ana, tengo 30 años y esta historia pasó alrededor de mis 15 años cuando iba al colegio. Para ese entonces tenía una compañera que se llamaba Dayana y más o menos con ella es que empieza todo lo que me pasó. Bueno, yo siempre fui una persona muy introvertida y me costaba hacer amigas. Así que cuando recién empezaron las clases, ella se acercó a mí y me saludó ya que éramos compañeras de mesa y se presentó como Dayana. Ella tenía una amiga que se llamaba Annie y nos hicimos amigas las tres, así que yo le agradecí mucho a ella que se acercara a hablarme porque a mí me costaba mucho ser amigos. Este, ya al tiempo que nos empezamos a conocer, yo la llevaba a mi casa, usualmente cuando era la hora de almuerzo, porque salíamos. Entonces yo la invitaba a mi casa, que quedaba cerca del colegio, al igual que a Annie. Y una vez, cuando ya llevamos varios meses, ella me habló de su familia y me invitó una vez a la casa de ella. Así que yo estuve posponiendo mucho porque para ese entonces a mi mamá no le gustaba mucho que yo saliera así a lugares donde ella no conocía a los papás, pero este ya después tuvimos un trabajo extra clase y ella decidió y a ella se le había olvidado uno de los carteles que tenía que llevar, entonces me dijo que si la acompañaba. Entonces en el momento que tuvimos de receso fuimos a traerlos y fui ahí donde conocí a su madre. En el momento que entré, la mamá se me quedó viendo, pero no me quitó la mirada, lo cual fue extraño e incómodo para mí. Y ya luego ella me presentó de inmediato, digamos, y me dijo que, bueno, ella es mi madre. Y yo le dije, ah, bueno, mucho gusto. Y la señora tenía una mirada muy penetrante que hace que uno se siente incómodo, ¿no? Pero después inmediatamente fuimos a la habitación de ella y ella me dijo, oye, tú sabes que mi mamá es bruja, lo cual me causó un poco de gracia porque no es como uno se imaginaría a una bruja, ¿no? Y exactamente, Ana, aquí fue donde empezó todo, es decir, entraste a la casa, hablaste con su madre, viste alguna actitud extraña, algo que, aparte de la mirada que nos estabas contando, algo que te hiciera ahora, qué había en la casa, todos esos detalles son importantes. Bueno, como dije antes, bueno, entramos a la habitación de ella y ella me hizo esa confesión, lo cual pensé que me estaba tomando el pelo, porque es como extraño. Pero no, digamos que los efectos paranormales que luego tuve fue como más o menos después de ahí. Pero recién cuando, como dije antes, llevaba meses conociéndola y todo iba normal. Y ella, cuando ella me dijo eso, que la mamá era bruja, me dijo, venga y le enseño esta habitación. Pero antes de eso, luego la mamá entró y se me quedó viendo otra vez, lo cual era aún más extraño. Y cuando me vio mucho a los ojos, y yo intentaba de quitarle la mirada, ¿verdad? Entonces, cuando me volteó a ver, se acercó a mí y me dijo, ah, usted es buena persona. Y luego se fue, lo cual es aún más extraño, pero bueno, no le presté mucho interés, no me pareció nada grave que me había dicho, ¿no? Y luego ella me dijo, venga, ve a esta habitación. Entonces entré a esa habitación y lo que encontré fue como muy raro, muy extraño para mí.
Muy bien, Ana. Exactamente qué fue lo que te hizo, digamos, pues no sé, sentir escalofríos, ¿no? ¿Qué era lo que había en esa habitación en especial que pudo, digamos, extrañarte? ¿No? Bueno, pues uno está acostumbrado al tipo de habitaciones tal vez que sean un poco oscuras o estas cuestiones, pero ¿qué viste de especial exactamente en esa habitación para que te causara esa reacción? Bueno, cuando ella me dijo que fuera a ver la habitación, tampoco fue que pensé algo muy extravagante, solo que pues se me hizo un poco extraño porque ya de por sí la historia y la mamá, la forma de mirarlo a uno, pues ya estaba ya incómoda. Bueno, en fin, fuimos a la habitación que ella me dijo que me iba a enseñar y wow, la habitación está completamente oscura, ¿verdad? No había ni una sola ventana. Estaba de colores muy oscuros. En el centro había como una especie de mesita, como si fuera un altar. Había como parecía como si fuera una Biblia, un libro abierto. Había un vasito con agua, otro con monedas y otro que me pareció que era como una especie de aceite, pero no sé qué era. Alrededor habían velas negras con candelabros y en la parte de arriba había, bueno, yo en ese entonces no sabía qué era, pero ya sé que era un pentagrama, ¿no? Después me di cuenta de lo que era. Era enorme, estaba como en la parte del techo. Cuando yo vi eso fue como de... Me sentí muy extraño obviamente porque yo dije, ok, yo creo que la mamá sí es bruja o hace brujería o algo así. Y ella me dijo, me preguntó, ay, ¿qué opina? Y yo, wow, fue lo que le dije. Pues no sabía qué opinar bien, pero era muy extraño porque también tenían en una de las paredes como una especie de cabra, ¿no? Pintada. Daba muy mal rollo todo. Pero y en ese entonces no había internet. Bueno, sí, sí existía, pero no era tan accesible para uno. Entonces era como que había muchas cosas que habían símbolos así que yo obviamente no sé qué eran. Y tampoco tenía como para investigar, pero cuando yo le dije que entonces que si la mamá era bruja de verdad, ella me dijo que sí. Pero luego me lo justificó, ¿no? Como diciendo, es que mi mamá hace brujería blanca. Es, es como que ayuda a las personas que les han hecho brujería o algo así. Lo cual me quedó así como extrañada. Porque yo soy católica, entonces a nosotros siempre nos han dicho que cualquier brujería es mala indiferentemente de la que sea, ¿no? Porque todas le piden ayuda al demonio, por decirlo de una manera, para buscar un fin. Entonces estaba un poco confundida al respecto. Muy bien, Ana. Pero después de eso, ¿cuál fue tu reacción? Es decir, en el momento tal vez sea un poco difícil, pues tal vez no sé, opinar mal o tal vez decirle algo a la persona porque bueno, estás en tu casa, estás en su casa propiamente, ¿no? Tampoco es que puedas, pero ¿cuál fue tu reacción? O sea, ¿qué hiciste? ¿Qué pensaste? Ok, ¿cómo me voy? ¿Está bien si me voy de aquí? ¿Cómo le explico a mi amiga? ¿Cómo la trato a ella después de todas estas cosas que han pasado? O sea, después de esto, ¿qué hiciste? ¿Verdad? Y si volviste o no a verla. Bueno, como dije, obviamente me sentí muy extraña, ¿no? Como un poco de miedo, pero también rara, como que no era mi realidad. Entonces le dije inmediatamente, después de que ella me contó eso, solo asentí con la cabeza y le dije que nos fuéramos rápido porque ya ahorita se nos terminaba el receso y de donde ella vivía sí era un poco más largo al colegio que en mi casa. Entonces nos fuimos, tomamos el cartel y fuimos inmediatamente al colegio. Y bueno, digamos que después de esa experiencia fue donde las cosas empezaron a empeorar para mí. Porque a pesar de que me había hecho sentir incómoda toda esa situación, tampoco fue como que, ¿sabes? Obviamente me impactó lo de la idea de que la mamá fuera una bruja, pero es como que X para mí, ¿no? Seguí como mi vida, por decirlo de una manera. Y bueno, fue después de eso que empezaron las cosas extrañas. Podría decirse que el primer evento que tuve fue durmiendo, que me dio porque más o menos como a las 3 de la madrugada me empecé a desvelar, es decir, como que a esa hora o alrededor de esa hora me despertaba siempre y me levantaba como asustada, ¿no? Como con miedo. Y eso se repitió por varias semanas y nunca le platiqué nada a nadie porque fue como, nada más fue extraño para mí.
Ok, ¿y alguna, digamos, no sé, algo que te hiciera sospechar, bueno, me estoy desvelando? Es decir, a veces en ciertas situaciones es un poco, tal vez normal por temas de estrés, horarios y demás, pero que fuese a la misma hora, que, digamos, me imagino que te extrañaste un poco, ¿no? Bueno, después de esto fui a ver a ella, después de todas estas actividades anteriores que tuve, lo que vi, de pronto no sé, no dudaste, tal vez estoy un poco psicoseada, tal vez necesito aquí relajarme, dejar de pensar en eso. ¿Qué hiciste? Es decir, ¿dejaste de hacerlo? Es decir, pensar en todo esto, o bien te metiste más en la idea o trataste de ver la forma de olvidarlo, o ¿cuál fue el resultado? Bueno, en realidad cuando pasaba todo esto no era como que estaba pensando mucho en esa historia, es decir, cuando me pasó todo, obviamente pasé unos días como extrañada, pero ya luego estamos hablando que me pasaba esto como por semanas, entonces no era normal si al fin y al cabo no tenía como ese tema en la cabeza siempre. Bueno, y después de eso también, bueno, después de eso seguí tratando con Dayana, obviamente era mi compañera de colegio, entonces nos seguíamos viendo, pero sí me daba como un cierto recelo. Entonces intenté como de no volverla a llevar a mi casa, pero obviamente ella iba a extrañar, entonces por más que intentara era como que ella me decía, vamos a ir a su casa hoy. Entonces yo terminaba diciéndolo, sí, está bien, vamos. Y bueno, luego me pasó algo aún, bueno, no sé si extraño, pero como que me sacó un poco de onda porque esa vez, bueno, un día llevé de nuevo a las chicas a almorzar conmigo y luego me fui a un segundo servicio para ya irnos y ellos se quedaron en mi habitación. Y bueno, mi hermano me había obsequiado unos aretes. Me acuerdo bien de ellos porque era como de un conejito. Y resulta ser que se me perdió uno, pero en ese momento obviamente no me di cuenta. Fue ya tiempo después cuando los empecé a buscar para colocármelos y no estaban. Entonces dije, bueno, ellas eran las únicas dos que estaban en mi casa y les pregunté de una manera así como casual para que no se viera feo, ¿verdad? Tampoco le quería echar la culpa a nadie de eso. Y les dije que si no habían visto por casualidad uno de mis aretes cuando fueron a mi casa. Y ellas me dijeron que no. Así que bueno, dije, bueno, se me habrá perdido también puede ser, ¿no? Pero después de ahí las cosas empezaron a empeorar. ¿Empeorar en qué sentido? ¿Qué fue exactamente lo que empezaste a notar? ¿Qué es de diferente? Me dijiste que trataste de alejarte un poco de ellas, pero exactamente qué fue lo que te empezó, digamos, a hacer sentir que las cosas iban peor exactamente. Bueno, porque ya ahora no solamente me desvelaba, es decir, las desveladas a las alrededor de las 3 de la mañana eran continuas siempre. Y también empecé a escuchar sonidos, ¿no? Eran como susurros y no se entendía, era como muy inteligible lo que decían, no se entendía, pero eh, se escuchaba como si estuvieran alrededor de toda la casa, ¿no? Es decir, yo me levantaba obviamente temblando del miedo y bueno, obviamente en ese momento vivía con mis papás, entonces los despertaba para que a ver si escuchaban lo que yo estaba escuchando, ¿no? Porque obviamente al desvelarme a las 3 supongo que causaba un cansancio grande, entonces uno también no funcionaba muy bien. Entonces les dije a ellos, ustedes escuchan esto y ellos sí, qué raro. Pero obviamente también pensaban que quizás podía ser un animal o algo así. Lo raro era que el animal también iba a las 3 de la mañana siempre, era como que tenían horario, entonces obviamente yo sabía que no era un animal. Y fue ahí donde empecé a conectar, ¿no? Es decir, me está diciendo que la mamá es bruja, se me pierde un arete y yo lo primero que pensé fue, bueno, ¿será que es que me quiere hacer una especie de brujería o algo así? Aunque la idea me sonaba un loca, ya me lo estaba creyendo más porque no solo eso empezó a pasar, sino también que movían las cosas de mi cuarto y así. Entonces ya era obviamente muy obvio que las cosas iban de una manera muy extraña. Por ejemplo, otra de las cosas que me llegó a pasar fue que una vez estaba en la habitación de mi hermano, estaba viendo una película con él y empezaron a golpear debajo del sillón de donde yo estaba sentada y cuando me levanté el sillón seguía moviéndose, ¿no? Como si alguien lo estuviera golpeando por debajo y era fuera, o sea, el movimiento
del sillón era muy fuerte. Entonces fue como muy extraño. Y también en una de las desveladas que tuve, ya no solo se escuchaban, digamos que esos sonidos, esos susurros, sino que una vez estaba en la cama, cuando me levanté por escuchar eso, y ya cuando dejó de sonar, escuché mi nombre, pero la voz que había escuchado era muy como desgarradora, era una voz que nunca en mi vida he escuchado. Es decir, ni siquiera en las películas que uno escucha de terror, las voces demoníacas o algo así se escuchaban así. Era como una voz, se escuchaba como que eran varias voces en una, y se escuchaba como burlándose mientras decía mi nombre y con la voz muy roncosa y desgarradora. Y escuché mi nombre, Ana, ¿verdad? Y yo me quedé como en shock, ¿no? Como, qué extraño. Y luego escuché otra vez mi nombre más cerca, ¿no? Casi como si estuviera a la par mía. Y luego, la tercera vez que lo escuché fue en el oído, como si me hubiera susurrado el nombre en el oído. En ese momento me acuerdo que tomé la Biblia y mi mamá me había dicho que cuando me sentía así o vi algo raro así, buscara el Salmo 91 y lo leyera. Y eso fue lo que hice. Y tomé un rosario bendito también que tenía en la cama y con todo el temor del mundo empecé a rezar. Y después de eso, y a leer el salmo, y después de eso, dejó de escucharse todo. Y bueno, más o menos fue una de las cosas más fuertes que me llegaron a pasar. Muy bien, claro. Bueno, es cierto, todas estas cosas se le pueden atribuir a veces, o se trata de explicar de una u otra forma, ¿verdad? El tema de los animales, bueno, aquí tenemos una zona montañosa y generalmente puede confundirse con el tema de las zarigüeyas y todo eso, pero ya los susurros, los golpes, todas estas cuestiones son definitivamente paranormales. Esto no es algo normal que usted pueda, pues, o que le pase a todo el mundo, ¿no? Después de todas estas actividades tan extraordinarias, ¿qué hiciste? ¿Buscaste ayuda? ¿Con quién, digamos, consultaste? ¿Hablaste esto? ¿Te lo callaste? ¿O mejor preferiste ya después de tantas? Porque me imagino que siguieron, por lo que veo, la intensidad. Aumentaron aún más. Después de esto buscaste ayuda. ¿Qué hiciste después de presenciar todo esto? Bueno, sí, los eventos siguieron y era como continuo y como ya dije, uno puede pensar que hay cosas que se pueden explicar, pero no era normal que, por ejemplo, los susurros siempre empezaran como a las 3 de la mañana. Tampoco era normal las cosas que se movían, ¿verdad? Una vez inclusive me entré a bañarme, estaba tranquila, ¿no? Normal. Y me cerraron la llave del baño, pero de una manera muy brusca. Era como que era continuo, ¿no? No importa, ya ni siquiera era a las 3 de la mañana que empezaban a pesar malas cosas, ¿no? Sino que ya era continuo. A lo largo del día me empezaban a pasar cosas extrañas. También me acuerdo que una vez estaba acostada, me había, después de las 3, bueno, lo de siempre que pasaba, me había quedado dormida y más o menos como a las 5 de la mañana empieza a moverse la cama y se empieza a mover todo como si estuviera temblando. Entonces yo dije, bueno, pensé, está temblando, ¿no? Ya que paró todo, me levanté, mi mamá ya se estaba levantando también y le dije, uy, qué fuerte estuvo el temblor, ¿no? Y ella se quedó en plan, no, no ha temblado. Luego le consulté a mi papá y tampoco, que había temblado, y a mi hermano tampoco. Entonces son cosas que ni siquiera es que estaba media dormida, es decir, el temblor me levantó completamente, estaba completamente levantada. Entonces sí, busqué ayuda. Ya cuando le había contado a mis papás de todo esto, ellos como que buscaban alguna explicación lógica, ¿no? Pero este entonces al fin y al cabo, como mi familia es católica, es practicante, entonces mi papá dijo que iba a hablar con el sacerdote y eso fue lo que hizo. Pero siento yo que igual para ese momento el sacerdote no prestó mucha atención a todo porque también buscó como excusas y no llegó a nada. Entonces, bueno, después de eso a mi mamá le habían platicado de un sacerdote que se le decían el padre Cordero. Entonces, le decían que él, digamos, cuando habían actividades extrañas en las casas o algo por el estilo, que uno podía sacar cita con él y él al parecer él tenía como algo psíquico o algo así por el estilo. Entonces lo ayudaba a uno y eso fue lo que hizo mamá. Buscó una cita con él y ella fue. Yo no quise ir porque, bueno, para ese entonces estaba como muy aterrada del miedo, ¿no? Y me da miedo
no sé, que él me dijera algo extraño o algo así. Entonces mi mamá fue la que fue y luego el sacerdote le pidió que echara agua bendita en la casa y que rezara los rosarios y que si podía que nosotros nos confesáramos y comulgáramos y todo eso, que si las cosas seguían mal pues que lo viniera a buscar de nuevo. Bueno, es muy impresionante, ¿no? Hay muchos, bueno, en este caso sacerdotes, padres, que tienen gran espiritualidad, ¿no? Gran sensibilidad para estas cosas, otros quizás no. Pero bueno, después de este consejo que él te dio, después de, bueno, que habló con tu madre, ¿no? Después de todo esto que pasó, me imagino que, bueno, seguiste los consejos, asumo yo. ¿Mermó la actividad o siguió, o empeoró, o se quitó del todo? ¿Cómo fue el proceso? Bueno, después de eso, mi mamá empezó, el primer día echó agua bendita y rezamos el rosario. Ese día digamos que pasé más tranquila y no se vio nada brusco. Solo que en la madrugada otra vez me levanté a las 3, ¿verdad? Como era de costumbre. Y los susurros aún se escuchaban. No había golpes ni nada por el estilo, ¿verdad? Ya las cosas no se movían en ese entonces, pero sí todavía estaba como los susurros. Así que le platiqué a mi mamá y luego seguimos diciendo lo mismo por varios días, echando agua bendita y todo eso. Y una vez me levanté alterada porque había tenido un sueño que yo me levantaba y sonaba el teléfono, ¿no? Y cuando sonaba se escuchaba como la misma voz que había dicho mi nombre, como burlándose de mí. Entonces yo asustada colgaba el teléfono, me iba al cuarto y luego sentía como que me empezaban a rasguñar la espalda, ¿verdad? Y este sueño se repitió también varias veces, es decir, se había calmado mucho la actividad en la casa, pero los sueños eran como los mismos, ¿no? Muy recurrentes siempre con lo mismo. Y, y bueno, luego de ahí, después de eso me fui a confesar y comulgué y ya había cesado casi que todo, absolutamente todo en la casa y los sueños se habían tranquilizado mucho después de eso. Sin embargo, podría decirse que el último evento que experimenté fue que un día fui a la iglesia, como acostumbrada los domingos, y cuando iba a comulgar, la misma voz que había dicho mi nombre, me volvió a decir el nombre otra vez. Dijo Ana. Y entonces me asusté mucho porque dije, ok, estamos adentro de una iglesia, en un lugar sagrado. Yo ya me confesé, estoy recibiendo, ¿verdad? La hostia, que es algo muy sagrado para los católicos, para los que creemos. Y me asusté mucho y estuve a punto de salir corriendo de ahí mismo, pero luego me armé de valor y dije, no, voy a comulgar tranquila y si no vuelvo a buscar ayuda, pero me dio como un momento, tuve un momento como mucho de fe, por decirlo de una manera. Entonces dije, no voy a comulgar, Dios es más fuerte que todo esto. Y entonces ese día comulgué y se podría decir que ese fue como el último día de las hostilidades, ¿no? Hemos concluido la historia. Si te gustó, dale like y suscríbete. Este es nuestro primer video. En estos primeros videos vamos a tener historias, bueno, vivencias personales de cada uno de los colaboradores del canal. Muchas gracias y hasta la próxima.